Porque la carga está conectada, ¿no es cierto?, con ese caso entre la línea A y el neutro, ¿cierto?, que sería entonces la tensión de fase, como yo decía aquí. ¿Ya? Sí. Las tensiones de fase en este caso están tomadas entre una línea y el neutro. Por lo tanto, el resto, como decía yo, es prácticamente, ¿no es cierto?, repetir los mismos cálculos que hemos hecho antes, ¿no?, teniendo cuidado del desfase. Y decíamos entonces que en los dos casos, en realidad, siempre las tensiones de línea se toman respecto, ¿no es cierto?, por ejemplo, la tensión a B va a ser el valor que tiene el módulo, ¿no?, con ángulo de 0. Después la otra lo retrasamos 120 grados, ¿cierto? Y después la otra 120 grados más, ¿cierto? Que era entonces BL con ángulo de menos 240, que dijimos es lo mismo que yo ponga BL con 120. Y teniendo eso, entonces yo puedo sacar, ¿no es cierto?, en base a la relación, ¿no es cierto?, de las tensiones, aquí vamos al revés. Esto es raíz de 3 veces la tensión de línea dividido por raíz de la. Entonces aquí, si yo tengo esto, puedo sacar esto, tomando en cuenta, dijimos que además las tensiones, ¿no es cierto?, de línea, como esta, ya respecto a la tensión de fase, también está retrasada 30 grados. Y así entonces dijimos que en este caso, entonces yo podría tener aquí la tensión, ¿no es cierto?, A igual al valor, al módulo, que lo calculo aquí, ¿no es cierto?, ¿ya? Sería entonces con menos 30 grados, ¿ya? Y el resto todo la misma módulo y desfasado 120 grados, o sea, esta sería menos 150 grados, ¿cierto? Y la otra, el mismo módulo y desfasado 120 grados más, ¿no es cierto?, que sería entonces menos 270. ¿Ya? Y menos 270 dijimos es lo mismo que yo pusiera BF con 90. ¿Cierto? Acuérdense que en realidad esto siempre va a obtener, como dije, la tensión de línea aquí respecto al 0, ¿cierto? Después esto más o menos por aquí será la otra sección. Aquí tengo entonces menos 120 grados. Y la otra que está por acá, ¿no es cierto?, que sería entonces aquí. Es decir, esta entonces menos 240 dijimos. Por lo que es lo mismo si lo mido para acá, 120. ¿Cierto? Esta sería entonces la tensión AP. Esta sería entonces la tensión de C y esta tensión. Entonces, insisto, ya en ambos casos la corriente de fase, la tensión en la fase dividido por la impedancia, o lo que es lo mismo, ¿cierto?, la tensión que yo tenga aplicada en mi carga. ¿Ya? Ahora, cómo la calcule va a depender. Si está conectada en triángulo, ¿cierto?, de la misma. Si está conectada en triángulo, entonces raíz de 3. ¿Ya? Siempre la tensión de fase va a ser más pequeña que la tensión de línea. ¿Ya? Después lo otro es aplicar nomás, como dije, el desfase de los 120 grados cada uno, ¿ya? Y después la respectiva tensión de fase 30 grados en atraso respecto de esto, ¿ya? Y así, ¿ya? Eso es lo único que tengo que saber en realidad, ¿ya? Y en el otro caso, ¿no es cierto?, cuando estamos en triángulo, las tensiones son las mismas, por lo tanto ahí es más directo porque las tensiones de línea son las mismas tensiones, ¿no es cierto?, de fase, y ahí uso la misma relación, son las mismas, ¿ya? Por lo tanto ahí voy a sacar directamente, ¿no es cierto?, la corriente de fase y después multiplico nomás. ¿Cierto? Bueno, eso lo habíamos visto, no sé si me acuerdo de lo que vimos el otro día, pero para recordarnos nomás. ¿Se acuerdan que habíamos visto ese problemita ahí? Y dijimos que ahí las corrientes a las que estaban desfasadas, ¿cierto? Las corrientes en el delta, esas eran las corrientes del delta, y aquí se cumplía lo mismo, ¿cierto? Pero aquí la corriente de línea retrasada 30 grados, ¿no es cierto?, a la corriente de fase.
pero igual entre ellas están 120 grados de fase, ¿ya? Igual allí, ¿cierto? Igual allí, las tensiones que estaban dadas, ¿no es cierto? Ahí, bueno, eso lo habíamos dibujado, me acuerdo de la pizarra, lo puse yo, pero igual ahí, ¿cierto? Si yo saco las tensiones, son las tensiones iguales a los 380, ¿cierto? Y por eso que aquí, ¿cierto? Para recordarnos eso, ¿cierto? Aquí, lo mismo, ¿te fijas? Igual aquí la corriente de fase, ¿cierto? La tensión en la fase dividido por la impedancia. Pero aquí, como las dinámicas son las mismas, entonces la tensión de línea es igual a la tensión de fase y nuevamente entonces 0 grados menos 120 la otra, ¿cierto? Menos 240 o 120 la última, la tercera, ¿cierto? Y ahí entonces aparecían los desfases entre las corrientes, ¿ya? En resumen, ¿cierto? Tengo que tener claro cómo calcular la corriente de fase, ¿ya? Y después ver entonces cómo está conectado. Y acuérdense que no hay por dónde perderse, porque cuando es conexión en estrella como esta, la corriente de línea pasa por la carga, ¿no es cierto? Por lo tanto es la misma, ¿ya? Y a su vez las tensiones, ¿no es cierto?, entre líneas, ¿ya? Yo las tengo que sumar. Acuérdense que las tensiones de línea aquí, ¿no es cierto?, es la suma fasorial, ¿no es cierto?, de la tensión aquí más la tensión acá, ¿ya? Esta diferencia potencial es esta suma fasorial, ¿ya? Es decir, decíamos que entonces cuando están conectadas en estrella, yo tengo que sumar tensión y las corrientes son las mismas, ¿cierto? Y cuando están en delta, ¿cierto?, yo sumo corriente y las tensiones son las mismas, ¿ya? Así que esas dos cosas en realidad es fácil, digamos, recordarse, ¿no es cierto? Y por supuesto siempre tomando como referencia a esto, ¿ya? Es más simple, decía yo, porque yo parto aquí asignando un ángulo de 0 a la tensión entre la línea A y B. ¿Ya? Yo les dije que en realidad yo podía darle cualquier ángulo, en realidad eso no me va a cambiar. Pero ¿para qué complicarlo más si aquí es más simple, ¿cierto?, vamos asignándole el 0, ¿ya? Bueno, esas corrientes, no sé si hicieron esto, ¿no? ¿Lo comprobaron? Sí. Bueno, como les dije, ahí era sumar eso nomás en realidad, ¿cierto? Y da junto 0 en cada componente de la corriente eléctrica. ¿Cierto? Y ustedes ven aquí, sumo, ¿cierto? Los 60,8 con esto a 109,89 menos esto se anula, 0. Después aquí, ¿no es cierto?, me da los 75 menos los 45, eso me da cerca de los 30, ¿cierto? Y positivo porque manda este, ¿cierto?, este mayor que ese, ¿ya? Y eso con esto a su vez se anula, ¿cierto? Por lo tanto, la suma de esta me da 0 más J, 0. Y eso obviamente me da 0, ¿cierto? Solo cuando las cargas son idénticas. Eso era, ¿no es cierto?, en el delta, ¿ya? Y la corriente, como digo, esta corriente yo la puedo sacar con la diferencia nomás de las corrientes de fase, ¿ya? De fase. Y también dijimos que basta con que yo calcule una sola, ¿cierto? Y el resto, las de fase 120 grados, ¿no? Puesto que no cambia, ¿no es cierto?, su magnitud y el ángulo siempre va a estar 120 grados, ¿cierto?, de fase. Entonces aquí también decíamos que como conclusión habíamos dicho que en este caso, ¿no es cierto?, cuando hablo de las corrientes, por supuesto en un delta, ¿cierto?, porque, insisto nuevamente, en el delta las tensiones son las mismas, por lo tanto lo que sumo son corrientes, se cumple entonces que, aparte de estar desfasadas entre ellas, ¿cierto?, las corrientes de línea atrasan a las corrientes de fase en 30 grados. Recuerden que yo voy aquí les dibujaba, entre estas dos hay 30 grados, entre estas dos hay 30 grados, esta también 30 grados. ¿Cierto? Decimos que esta siempre es mi referencia al 0, ¿cierto? El horizontal, siempre esta es la referencia al 0, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, siempre los fasores girando en sentido antihorario, por lo tanto, entonces, si yo me posiciono aquí, primero pasa esta corriente, ¿cierto?, que es la corriente de fase, girando así, ¿cierto? Esto, acuérdense que los fasores giran, ¿cierto?, así, para describir los 360 grados y describir la onda sinusoidal entera, ¿cierto? Entonces esta pasa primero, 30 grados más atrás pasa la corriente de línea. Entonces, cuando tengo una conexión en delta, siempre la corriente, ¿no es cierto?, de línea atrasa, ¿no es cierto?, a la corriente de fase en 30 grados exactos,
¿ya? Y a su vez, las corrientes de línea pasan a 120 grados, las corrientes de fase pasan a 120 grados. Así que, como digo, hay que recordar eso, ¿no? Si está en delta, las tensiones son las mismas, entonces tengo que sumar corriente. Si está conectado a una estrella, entonces las corrientes son las mismas y tengo que sumar tensión. ¿Ya? Repito otra vez, la tensión, ¿no es cierto?, entre línea A y B y entre cualquier par de líneas, siempre tengo que hacer una sumatoria, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, por lo tanto, entonces tengo que escribir aquí, ¿cierto?, una sumatoria de tensión. Y eso se debe cumplir siempre. ¿Ya? Y eso es todo lo que hay que saber. ¿Ya? Después lo otro, que es lo que también yo le agregué a los problemitas, voy a hacer un parcito de problemas que están en el apunte, pero que están planteados, ¿no? Recordarse de las potencias, ¿cierto? Las potencias. Aunque está al final en la descripción, pero en realidad eso ya se supone que ustedes ya lo manejan, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces, recordarnos que en general la potencia activa, ¿no es cierto?, es la tensión por la corriente y por el coseno del ángulo, ¿cierto? Eso en general, aplicable a cualquier circuito o a cualquier elemento de circuito o en cualquier rama, es decir, siempre esto vale. El único cuidado nomás que tengo que tener es conocer la tensión, ¿no es cierto?, entre el elemento que yo voy a calcular la potencia, la corriente que circula por ello, ¿cierto?, y el coseno fino, ¿cierto?, que se supone entonces este es el coseno del ángulo de la impedancia. Acuérdense, θ, ¿no es cierto?, es el ángulo de la impedancia, siempre, ¿ya? Siempre así, ¿ya? Y además, ¿a qué correspondía esto? ¿A qué correspondía el coseno de θ? Al factor de potencia, ¿cierto? Factor de potencia. ¿Sí? Y por supuesto, el ángulo de la impedancia es también el desfase entre la corriente y la tensión, ¿cierto? θ también es el desfase entre la tensión y la corriente. Y el ángulo nos da mucha información en realidad, ¿ya? Y es fácil entonces, diría yo, revisar los cálculos si uno tiene en mente esas cosas. ¿Ya? No hay por dónde perderse. ¿Ya? Lo mismo para la potencia reactiva, por esto se medía en watt, ¿cierto? La potencia reactiva era V por I por el seno del ángulo, ¿cierto? La misma historia. Esto entonces es Volt-Ampere reactivo, y aquí tenemos que indicar si está en atraso, ¿no es cierto?, o en adelante. Decíamos entonces que está en atraso, ¿no es cierto?, cuando el Z es inductivo. ¿Ya? Lo de atraso es porque la corriente atrasa a la tensión, ¿no es cierto?, en una impedancia inductiva, ¿cierto? Y decimos que está en adelanto cuando el Z, ¿no es cierto?, es de carácter capacitivo, ¿cierto? Capacitivo. El adelanto, nuevamente, ¿no es cierto?, referido a que la corriente, ¿no es cierto?, en una carga, ¿no es cierto?, capacitiva, adelanta la tensión. O podríamos decirlo al revés también, ¿cierto?, la tensión atrasa a la corriente, ¿no es cierto?, en un cierto ángulo. Acuérdense que θ siempre es menor de 90, ¿cierto? Eso lo sabemos también. θ siempre es un ángulo menor de 90 grados. Solamente en 90 grados cuando tengo, ¿no es cierto?, una reactancia pura, ¿cierto?, cuando no tengo parte resistiva. Si tengo una pequeña resistencia, entonces el ángulo ya, ¿no es cierto?, es menor de 90 grados. También dijimos aquí que el S, ¿cierto?, en general uno lo puede calcular como la suma cuadratura de la potencia activa más, ¿no es cierto?, la potencia reactiva. Eso lo medimos en Volt-Ampere. ¿Ya? También dijimos que, bueno, yo lo dije en el, digamos, en el repaso, pero eso tiene que haberlo dicho John Correa. ¿Ya? Que, ¿no es cierto?, puedo calcularla como la potencia fasorial, ¿cierto?, como el fasor tensión por el fasor corriente conjugado, ¿cierto?, donde el fasor corriente conjugado es la misma corriente, ¿no es cierto?, del circuito, de la rama, ¿ya?, pero con el ángulo opuesto, ¿sí? Si tengo una corriente con ángulo de 30 grados, ¿cierto?, la conjugada sería
el mismo módulo con menos 30. ¿Ya? Y esto entonces me da un fasor, ¿cierto? Esto es un fasor, ¿ya? Fasor, tiene magnitud, tiene ángulo, ¿ya? Y por supuesto que esto, al hacer este producto, yo lo estoy calculando, ¿no es cierto?, en la forma polar, ¿cierto? En la forma polar. Por lo tanto, si este mismo fasor yo lo escribo en su forma, ¿no es cierto?, rectangular, entonces esto me da una parte real y una parte imaginaria, ¿cierto?, que esto entonces equivale a P más menos JQ, ¿ya? Esto, ¿no es cierto?, en la forma rectangular. ¿Y qué otra cosa dijimos? Bueno, que el fasor en la forma polar, ¿no es cierto?, no es otra cosa que el S como módulo con el ángulo, ¿no es cierto?, de teta. Nuevamente, ¿cierto? Teta, el mismo ángulo de la impedancia. Así que no hay por dónde meterse, ¿ya? Y más todavía, ¿ya? Dijimos entonces que el P lo puedo calcular como, ¿no es cierto?, B cuadrado partido por R o I cuadrado por R, ¿cierto? ¿Ya? O también B por I, ¿cierto? Bueno, no lo pongamos eso porque está arriba, eso no está bien. Es la otra forma, ¿ya? El Q, a su vez, ¿no es cierto?, lo puedo escribir como B cuadrado partido por X, XC o XL, ¿ya? Cualquiera que sea, ¿no es cierto? O también I cuadrado por X, ¿cierto?, donde el X es la reactancia, ¿cierto? Reactancia, que puede ser capacitiva o inductiva. ¿Ya? Y la otra forma es que yo entonces calculo el S como B cuadrado partido por Z o I cuadrado por Z. ¿Ya? O en este caso simplemente B por I. Que aquí no lo dijimos, pero obviamente lo que tengamos que también es el módulo, ¿cierto? El módulo. B por I no, módulo. Todos los valores de B, ¿no es cierto?, todos los valores de B e I aquí son valores RMS, ¿cierto? Valores RMS. No olvidarse eso. Así como dijimos también, por supuesto, los fasores todos están, para nosotros, todo eso fue el acuerdo, en función de los valores RMS, ¿cierto? Y tomando como referencia una sinusoide pasa a una onda senoidal, ¿cierto? Senoidal, ¿ya? Como ven, eso, lo único nuevo aquí es cómo están conectadas las cargas, ¿no? ¿Ya? Y por supuesto las relaciones de fase estas, que son referencias nomás, pero en realidad no hay nada más distinto de lo que uno ya conoce, ¿cierto? Además aquí, ¿qué puede decir uno? Bueno, que en el caso de que las cargas equilibradas, ¿cierto? Cargas equilibradas significa que las impedancias son las mismas, ¿cierto? ZA igual ZB igual ZC. Entonces, la potencia total, ¿no es cierto?, o trifásica, ¿cierto?, es 3 veces la potencia que yo tengo por fase. ¿Ya? Lo mismo para la potencia, ¿no es cierto?, reactiva, 3 veces, ¿no es cierto?, la potencia reactiva. También se da, en este caso particular, que el S también es 3 veces la potencia, ¿no es cierto?, la potencia aparente en cada una de las fases, ¿ya? Y en general, también entonces, la potencia trifásica la puedo calcular como raíz de 3 veces la tensión de línea por la corriente de línea y por el coseno de teta, ¿ya? Lo mismo para la potencia reactiva, raíz de 3 veces la tensión de línea por la corriente de línea y por el seno del ángulo. Y el S, por supuesto, lo tengo que calcular en cuadratura, ¿cierto? La potencia trifásica al cuadrado más la potencia
reactiva al cuadrado. Eso es todo lo que tengo que hacer, y como ven, son las mismas expresiones, y en realidad tengo que adecuarlo, como dije aquí, ¿no es cierto? Estas expresiones que son generales. La tensión, ¿no es cierto? Los terminales donde voy a calcular la potencia, la corriente que pasa por esa rama, ¿cierto? Y el desfase entre la corriente y la tensión en esa rama. Y eso lo aplico, como dije, a un circuito, a un elemento de circuito, ¿ya? A una rama, etc. ¿Ya? Si el único cuidado, aunque sea majadero, la tensión, ¿cierto? Entre los par de nodos, la corriente que pasa por esa rama, ¿cierto? O el elemento, y el ángulo de fase. Eso es todo lo que tengo que saber. Pero la expresión vale igual. Y la otra que son derivadas de estas de lo que ya sabíamos de antes, ¿cierto? Cuando ustedes calcularon ahí en los circuitos continuos, ¿cierto? Uno decía nomás ahí la potencia M cuadrado partido por R, o I cuadrado por R, etc. ¿Ya? Aquí es lo mismo, pero obviamente las tensiones y corrientes son corrientes RMS, ¿cierto? Y también aplica la misma expresión entonces para la reactancia, ¿cierto? Donde lo P cuadrado partido por X, X como dije, es la reactancia capacidad inductiva según sea el caso, ¿cierto? O Y cuadrado por X, ¿ya? Y si hablo de S, entonces B cuadrado partido por Z, o Y cuadrado por Z, ¿ya? Entiéndase que estos son, por supuesto, los módulos, ¿cierto? Y este, por supuesto, el módulo, ¿ya? Estos son valores escalares, ¿cierto? No son fasores, ¿ya? El único que es fasor es esto, ¿cierto? Este es fasor. Esta es la única forma de ver en que este es fasor y este también es fasor, ¿ya? ¿Sí? Su forma, como dije aquí, polar, ¿cierto? Que sería esta. Esta es la forma polar, ¿cierto? Y su forma rectangular, ¿ya? También eso aplicable a cualquier par de nodos, ¿no es cierto? A cualquier elemento de circuito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿El S igual puede ser? ¿El P contigo Este. Sí, el S. Claro, pero como módulo no. Sí. Sí, como módulo, claro. Sí, porque eso viene del factor de potencia, ¿cierto? El factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia valente. Claro, si yo despejo aquí, puedo decir que el S, ¿no es cierto? El S es P partido por F, o puedo decir también que el P es S por factor de potencia. Claro, ¿sí? Donde se usa en alto de esta forma es cuando uno calcula para la compensación del factor de potencia, ¿cierto? Porque ahí uno tiene un factor de potencia dado, ¿cierto? Y entonces yo puedo calcular el S, ¿ya? Etcétera, ¿ya? O sea, en realidad lo puedo aplicar para todos los lados, pero generalmente ahí uno trabaja con esa expresión. Acá en general no se acostumbra a trabajar mucho con eso, pero igual puede hacerse. Insisto, cualquiera de las formas son válidas, ¿ya? Ahora, también le decía yo, me acuerdo en la introducción, que si yo tengo una impedancia, ¿cierto? Yo tengo una impedancia, un Z, ¿cierto? Obviamente ese Z tiene una parte resistiva y una parte reactiva, ¿cierto? Que puede ser inductiva, puede ser, supongamos que sea inductiva, ¿cierto? Aquí. Entonces, el cuidado que hay que tener, decía yo, que cuando yo me refiero a Z aquí en la expresión y la potencia, obviamente me estoy refiriendo a esa tensión ahí, ¿cierto? ¿Ya? Y por supuesto a la corriente que circula por ahí, ¿cierto? Y si yo me refiero a la potencia, aquí por supuesto voy a calcular potencia aparente, porque voy a calcular la potencia total, digamos, ¿cierto? En términos de la potencia aparente. Acá entonces yo tendría que decir, ¿cierto? Esto sería VR, ¿cierto? Y en este caso entonces este sería P suelo. Ese es el cuidado que hay que tener, ¿ya? Yo le decía que como una vez que los alumnos cometen que cuando quiero referirme a los distintos tipos de potencia que están ahí, ¿no es cierto? En este caso, esto está asociado al S, ¿cierto? Esto está asociado, por supuesto, a P y esto está asociado, ¿no es cierto?, a Q, ¿cierto? Es decir, como dije allá, tengo que tener la tensión en los terminales, ¿no es cierto?, donde yo voy a calcular la potencia, ¿cierto? En este caso, la impedancia
¿ya? Pero si yo hago el producto de esta tensión por la corriente, eso va a ser potencia, ¿no es cierto?, aparente. ¿Ya? En este otro caso, entonces, la expresión que dije ya, el B cuadrado partido por R, ¿no es cierto?, o el I cuadrado por R. Lo mismo acá, ¿cierto? El I cuadrado por XL, ¿cierto? O el BL al cuadrado partido por XL. ¿Ya? Entonces, ese es el cuidado que tenemos. Es decir, si quisiéramos ser estrictos allí, para no perderse, esto debería ser, por supuesto, versus R. ¿Ya? No lo puse aquí para ser genérico nomás, pero es lo mismo. ¿Cierto? Acá tendría que ser, bueno, B en X, digámosle. ¿Ya? Y acá, por supuesto, el P total, digamos, entre los elementos. ¿Ya? Es decir, ponerle su índice ahí está de más en realidad, porque cuando yo describo tipo potencia, entonces tengo que tener claro dónde estoy tomando la tensión. ¿Ya? Puesto que la corriente va a ser la misma, está en serie, ¿cierto? O en este caso. ¿Se entiende eso? ¿Sí? 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 Profe, por ejemplo, cuando me solicitan, no sé, en un circuito calcule la potencia del elemento, porque lo pueden preguntar de esa forma. Ahí sí, se refiere a claro, ahí tiene que indicarse, sí, por ejemplo, calcule la potencia en la resistencia o calcule la potencia en la reactancia, tendría que indicarse, sí, específicamente sí. Claro. O si no me dicen nada, ¿cierto? O en la carga. Claro, o ¿se acuerdan el ejemplo que yo le hice en la introducción? Ahí decía, calcule las potencias totales, ¿cierto? La potencia total activa, la potencia total reactiva, etc. ¿Ya? No siempre tiene que decirse, porque si no yo no sabría qué calcular. Y por ejemplo, cuando se dice calcule la potencia en la carga, ahí estaría calculando la potencia en Z. Claro, sí, sí. O sea, S. Claro, potencia aparente, claro, sí. Pero es que es difícil que se pida calcular eso, ¿no? Porque generalmente si se pide eso, se va a pedir el triángulo de potencia o se va a pedir el factor de potencia total. Por lo tanto, tengo que calcular igual lo otro. Ahora, más todavía, y ahí es donde es útil esto. Porque si yo lo calculo así, tengo todo, ¿cierto? Porque como dije, el módulo de esto, en la forma polar, me da la potencia aparente, ¿cierto? ¿Ya? Como módulo, ¿ya? Y si lo paso en la forma rectangular, ¿cierto? De aquí paso allá a la forma rectangular, entonces tengo P y tengo Q al tiro, ¿cierto? Por eso que es más práctico esto, ¿sí? Porque tengo todo, ¿sí? Porque de alguna forma, primero tengo que pensar de que como son circuitos alternos, ¿cierto? Siempre la corriente y la tensión son fasores, ¿cierto? Partiendo de ahí. Por lo tanto, tengo módulo y tengo ángulo, ¿sí? Sí o sí. Y lo que quiera calcular, si yo quiero calcular solamente la potencia aparente, claro, voy a ocupar los puros módulos, pero para sacar los módulos tengo que calcular antes la tensión o la corriente y eso sí o sí van a tener ángulo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo esa información, es decir, yo conozco el fasor tensión, ¿cierto? Conozco el fasor corriente, entonces es más útil esto, porque ahí tengo todo, ¿ya? Y si me piden eso, bueno, hago la parte real. Si me piden la potencia de reactividad, la parte imaginaria. O el puro módulo me da el S, ¿ya? Y además, como digo, esto lo puedo armar, ¿no? Yo, porque, como dije, en esta forma, ¿cierto? S es V por I, ¿cierto? Y este ángulo, sí o sí, tiene que ser el ángulo de la impedancia, ¿no? No me puede dar otro, ¿sí? ¿Sí? Porque en realidad esto viene en realidad de la matemática compleja, porque cuando yo paso, ¿no es cierto?, un número complejo en forma polar y lo paso en la forma rectangular, en realidad lo que hago es multiplicar el módulo por el coseno del ángulo, y eso me da la parte real, y después el módulo por el seno, y aquí el módulo de esto, ¿no es cierto?, por el coseno de esto me da la potencia activa directa, ¿ya? Y viceversa, o sea, si yo multiplico esto por el seno del ángulo, que es lo que estoy haciendo cuando lo paso en realidad en la forma rectangular, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es propio de la misma propiedad, digámoslo así, matemática, ¿no es cierto?, que está en los números complejos, ¿ya? Y por supuesto que aquí se aprovecha y nos da una
utilidad, digamos, para determinar al tiro, ¿cierto? ¿Cuál es la potencia activa y reactiva en los terminales? Eso sí que es importante, en los terminales donde estoy calculando yo una tensión de momento. En la clase anterior le mencionó cuál era la diferencia entre esa forma de calcular y la que está arriba. La que está arriba, que es B módulo de B por módulo de I por coseno de θ. No, que estos son valores escalares, no, pues son magnitudes, no, son módulos nomás, ¿ya? No son fasores, ¿ya? Lo que decía el equipo. Este sí es un fasor, ¿ya? Por eso que tiene módulo y ángulo. Estos, digámoslo así, son los puros módulos, digamos, o en realidad son escalares, ¿no? Que no son valores, no tienen ángulo, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Sí? En cambio, este sí tiene ángulo, este sí es un fasor, ¿ya? En su forma polar o su forma rectangular. Incluso los acostumbra, pero igual lo puedo escribir en la forma exponencial. Sí. A veces he visto, por ejemplo, la potencia activa, dice B por I por coseno de la impedancia, ¿cierto? Del ángulo de la impedancia. Sí. Pero a veces puede ser B por I por el coseno del ángulo de la corriente, pero el ángulo contrario. No, pues porque, O sea, el ángulo porque en negativo. ese caso solamente Claro, todo. tengo que calcularlo de la forma fasorial. En la única forma cuando el ángulo del contrario es fasor, el fasor conjugado. ¿Se entiende? Sí, Y pero creo esto es que en fasor. el ejercicio a nosotros nos dieron, a lo mejor se pasó, pero creo que lo calculamos con el ángulo de la corriente. No, sería un caso. No, era eso que le pregunté yo, profe, que siempre usábamos el voltaje con ángulo de cero, entonces... Claro, el desfase eso siempre no hablaba- no, sí, claro, eso es un caso. No, el ejercicio que Claro. hicimos con- Ahí va a coincidir. Ese profe fueron 220. Claro. Yo lo reviso después. O cuando me piden la potencia de la fuerza. Claro, es que cuando el ángulo de la tensión es cero, el ángulo de la corriente va a dar el ángulo de impedancia con signo contrario. Y por eso que prestaba confusiones. Por eso le decía yo, el problema, ¿se acuerdan del problema que le hice yo? Le dije, este problema tiene un ángulo de tensión distinta de cero, le dije yo, porque se confunde con eso. ¿Se acuerdan que les decía yo? Cuidado cuando uno dice que la corriente está en fase con la tensión y la resistencia. No significa que sea cero el ángulo, significa que el ángulo de la corriente es el mismo ángulo de tensión. El desfase entre ellos es cero. ¿Sí? ¿Te acuerdas que dice hasta un bonito? ¿Cierto? Si yo tenía la tensión, ¿te acuerdas que le dije yo? No. Este me dije está igual a cero, supongamos que tenga aquí, por decir algo, decíamos 30 grados de fase. 30 grados, ¿cierto? Y aquí está mi tensión, esta es mi tensión BDT. De la forma B máximo, ¿no es cierto? 0 de omega t más 30. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí? Más 30 puede ser porque está en adelanto, ¿cierto? El más 30 implica que está en adelanto respecto aquí a este eje de referencia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si yo tengo esto aplicado a una resistencia, entonces yo voy a calcular I de t igual a B de t partido por R. ¿Ya? Entonces, claro, esto va a ser B máximo 0 de omega t, ¿no es cierto?, más 30 grados, ¿ya?, dividido por R. Y eso en realidad es B máximo partido por R por seno de omega t más 30. ¿Ya? Y a eso lo que uno le llama en realidad I máximo, ¿cierto? I máximo seno de omega t más 30. ¿Ya? ¿Cierto? Ese sería mi de t. Y claramente aquí está en la misma posición. O sea, parte el 0 en 0, los puntos máximos los puse por ser, todo coincide. ¿Cierto? Y si yo lo dibujo, entonces tendría que dibujarlo aquí mismo. ¿Cierto? Así, ahí, por ejemplo. Veo que no han leído el apunte. ¿Eh? El apunte está todo esto. ¿Alguien leyó el apunte, no? ¿O no? El apunte alterno. ¿Lo lees? ¿Sí? Sí, le echamos Forma alternada. Ah. Sí. Ahí yo detallé todo eso, los desfases respecto a esto, los desfases entre la tensión y la corriente. Está bien completo. ¿Ya?
Borremos a cuestión que nada que ver. ¿Sí? ¿Estamos claros entonces? ¿Sí? Sí. En este caso, claro, ¿cierto? No, si coincidimos, no, sí, Claro, Ya, en pues, ubica. caso particular. O sea, el que usted me menciona el caso particular, ese sería un caso más general porque el ángulo de fase de la tensión, ¿cierto? Porque si yo lo calculo como fasor, ¿cierto? Yo y entonces aquí en esta parte mi B fasor sería el módulo, ¿cierto? Que sería entonces la tensión de RMS con el ángulo de este caso que sería los 30 grados, ¿cierto? Y eso no es otra cosa que el R máximo partido por raíz de 2, ¿cierto? Por ángulo de 30, ¿cierto? Esto. Y el fasor corriente la misma historia, ¿cierto? Sería el valor de la corriente de RMS con el mismo ángulo, ¿cierto? Porque están en fase, tendría entonces el valor del fondo B máximo, perdón, I máximo dividido por raíz de 2, con el ángulo de 30. Y si lo dibujamos en el diagrama fasorial, esta es mi referencia a 0, ¿cierto? Entonces yo dibujo aquí la tensión, más o menos abajo, por ahí está 30 grados menos, el fasor B. Y el otro está ahí mismo, ¿cierto? El de la corriente también tiene que estar ahí mismo. Por ahí, encima ahí, el ladito, bueno, ahí está. 30 grados igual, ¿cierto? Y aunque yo los gire por cualquier lado, los puedo amarrar. ¿Sí? Ya, ¿estamos claros, cierto? ¿Alguno tiene alguna duda? Nosotros con ese refresco estamos bien. ¿Cierto? Ya, entonces, bueno, en realidad, en el problema del ejemplito ese que estaba ahí, ¿cierto? El que yo les mostré, yo lo voy a volver a poner aquí para solamente recordar, ¿no? Pero están en la punta y están los valores, está todo ahí, ¿no? ¿Cierto? Acuérdense que en la clase de hoy yo le puse los ángulos también en los ángulos, eso lo tienen ustedes ahí. Ahí yo lo voy a volver a poner aquí para recordarnos, ¿no? ¿Cierto? Teníamos una carga en delta, ¿cierto? Esta, ¿cierto? Esta BS, ¿cierto? Esta impedancia eran las mismas. ZB igual ZBC igual Z, y eso valía 4 más J3, y eso nos da 5,36.87 ohm, ¿cierto? Entonces aquí se calculan las corrientes de línea. Todas son fasores, ¿cierto? Aunque no les pongamos puntito arriba, sabemos ya que son fasores, ¿cierto? ¿Ya? Esto era la ZAB, esto era la Z, ¿no es cierto? O sea, y esta era la ZBC. Recuerden que al tener esta orden, ¿cierto? Ordena todo. ¿Acuerdan qué dijimos? ¿Cierto? Porque lo que está entre AB es la impedancia ZAB, lo que está entre C y A es la impedancia ZCA, y esta es la impedancia BAC. ¿Ya? Y las corrientes pueden ser que dijimos, ¿cierto? La corriente, los dimos el orden, ¿cierto? La corriente de la fase en la impedancia ZAB, dijimos, la vamos a dibujar hacia abajo. Esta entonces, ¿de dónde viene? De arriba hacia abajo, AB, ¿cierto? AB. ¿Ya? Después la otra la hicimos así, en ese sentido, ¿cierto? ¿Y de dónde viene? Del C a la, ¿cierto? Y la otra, que estaba aquí, ¿cierto? Esta viene de aquí para allá, o sea, esta es la corriente PS. ¿Ya? Y todas las corrientes de línea entrando, siempre, ¿ya? Por tanto decíamos, aquí tengo un nodo principal, en todos los vértices hay un nodo principal, y por eso entonces aquí tengo que sumar corriente, ¿ya?
Y claramente aquí la tensión en la carga, que es la tensión de fase, ¿cierto? Es la misma tensión de línea. ¿Ya? Así que aquí al tiro uno, si está conectado así, entonces la tensión de línea es la misma tensión de fase. Por lo tanto, entonces la corriente de línea tiene que ser raíz de 3 veces la corriente de fase, o la vuelvo atrás como quiera, lo puedo dividir, qué sé yo. Puedo decir la corriente de fase en la corriente de línea igual, raíz de 3, etc. Da lo mismo como quiera hacerlo, dependiendo de los datos que tenga yo, o lo que quiera calcular, ¿cierto? O lo que me resulte más conveniente de acuerdo al problema. ¿Ya? Entonces, en este caso ya habíamos calculado, ¿cierto? Aquí la magnitud se daba la magnitud nomás, aquí se decía nomás que V era de 380 volts, ¿cierto? Esa era la tensión que aquí no hay por dónde perderse, es la única tensión, porque son todas iguales, ¿cierto? Entonces, al tiro, la referencia que dije al principio. ¿Cuál va a ser mi referencia? Siempre, ya sea en triángulo o en estrella, ¿cierto? Que la tensión AB, dijimos, va a ser los 380 con 0, ¿cierto? La tensión BC va a ser los 380 con menos 120, ¿ya? Y la tensión CA, ¿no es cierto? Será entonces los 380 con menos 240, ¿cierto? O lo que es lo mismo, dijimos 380 entonces con 120. ¿Se fijan? Es todo lo que tengo que acordarme. Lo único nuevo aquí es eso. El resto es calcular lo que ya ustedes saben hacer, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ahí puso en la otra fórmula aquí está la fórmula ahí es de corriente. Sí, está claro. Ahí. ¿Ya? ¿Se fijan? Es lo único que tengo que hacer. El resto después, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? A ver si me suena por ti. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es corriente? Sí, correcto. La de fase. ¿Cierto? La de fase. Listo, eso es todo lo que voy a hacer. Entonces, dijimos, corriente de fase en general va a ser la tensión en la fase dividido por la impedancia. ¿Ya? Entonces, aquí, lo único que aquí ahora son los nombres que le dimos, pero en realidad los nombres es solamente para mantener el orden, ¿cierto? Y no perdernos con la sumatoria. ¿Ya? Eso es lo único que nosotros vamos a mantener, pero por una cuestión de orden, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí lo voy a volver a copiar yo aquí para no perder la secuencia, digamos, ¿cierto? Teníamos entonces la corriente A sub B, ¿cierto? Que sería entonces la tensión AB en este caso, ¿cierto? Que es la misma, ¿cierto? Dividido por ZAB, no hay por dónde perderse. Y eso entonces era los 380 con 0. Dividido por la impedancia, que ya la teníamos allí, ¿cierto? 5 con 36.87. ¿Cierto? Estos son volts, estos son ohms, esto me dan amperes. Y esto nos daba 76 con menos 36.87 amperes. ¿Cierto? Y como dijimos, como son cargas equilibradas, ¿cierto? Son las tres iguales, ahí lo están diciendo. Entonces, bastaría con calcular esa y la otra, todas las de faso, 120 grados, ¿cierto? ¿Ya? Pero para que comprobemos eso, lo vamos a ver aquí. Ya después lo vamos a hacer directo, ¿no? ¿Cierto? Esto entonces va a ser la tensión BC partido por ZBC, etc. 380 entonces ahora con menos 120 dividido por la misma impedancia, ¿cierto? Y eso nos va a dar entonces el mismo módulo, ya desfasado estos 120 grados más, y eso nos da entonces menos 156.87 amperes. ¿Ya? Aquí lo vamos a hacer otra vez, para no acordarnos nomás, ¿cierto? La tensión CA dividido por la impedancia CA, ¿no es cierto? Y eso serán los 380 con, ¿no es cierto?, los menos 240, o si ustedes quieren poner 220, da lo mismo, ¿cierto? Dividido por los 5 con 36.87. Eso nos da los mismos 76, desfasado nuevamente, ¿cierto? 120 grados más, y eso nos daría menos 276.87, lo que es lo mismo entonces, lo voy a poner aquí yo,
76,83.13. ¿Ya? Esas eran las corrientes de línea, ¿cierto? Voy a borrar ahí, ¿cierto? Insisto, estoy haciéndolo de nuevo para que vamos viendo y ahora relacionemos entonces las potencias, porque me interesa al tiro que calculemos las potencias y además eso transformarlo, porque también se puede hacer transformando las estrellas. Que un caso particular cuando son las todas iguales. ¿Ya? Ya. ¿Estamos claros entonces? ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Usted dijo que lo vamos a pasar triángulo, ¿cierto? Porque ese triángulo. Después lo vamos a estrella. estrella. Sí, estrella. Sí. Ahí. Después lo vamos a estrella. Es otra forma de hacerlo. En realidad, alternativa no. Profesor, ¿cuándo se usa el equivalente monofásico que se llama? Ese es para la estrella. Solamente son panes. Sí. Ah, ya. Por eso que se aplica. En realidad yo no la encuentro ni una gracia la uso. Porque en realidad resumen. Porque encuentro que hacer un mono de más, si uno sabía que si están equilibradas está la información ahí mismo. Claro, sí. ¿Yo no? Sí. No aporta más el monito en realidad. Porque, insisto. Eso salía en el apunte. Claro, el apunte es que el apunte está lleno de detalles. Con todo respeto, lo hizo eléctrico. No, pero está bien para el detalle cuando uno está empezando a producir. Pero igual hay algunas cosas que por eso yo las quise aclarar allí, porque igual no, para una primera lectura quizás a veces no queda tan claro. ¿Ya? Entonces, por eso que yo estoy haciendo unas cositas con un poquito más de detalle. ¿Ya? Esas son las corrientes entonces de fase, ¿cierto? Así que le ponen aquí corriente de fase. Como dije, sí o sí, eso lo hago en los dos casos. En realidad, en todos los casos hago eso, ¿cierto? Que en el fondo no es otra cosa que calcular la corriente que pasa por la carga, cada una de las tres ramas, ¿cierto? Y eso siempre va a ser la tensión entre los terminales donde está conectada la impedancia, ¿no es cierto? Dividido por el valor de la impedancia. ¿Ya? B partido por Z, siempre, ley de Ohm, ¿cierto? No es por dónde va a ¿ya? Y como dije, lo único que tengo que recordarme son los ángulos que yo le asigno a las tensiones de línea. Lo mismo. En los dos casos hago lo mismo. Lo único que tengo que tener claro, ¿cierto?, que son las tensiones de línea a las cuales yo le asigno los de fase de 0, menos 120, menos 240. ¿Ya? Después veo qué hago con eso, ¿cierto? En este caso, la tensión de fase es la misma, entonces ocupo los mismos. ¿Ya? Si está en estrella, entonces las tensiones de fase yo lo voy a calcular con esa tensión de línea, divido por raíz de 3, tengo el módulo, y esas mismas tensiones las vuelvo a pasar 30 grados adicionales cada una. Listo, y tengo las tensiones de fase. Y después vuelvo a lo mismo. Corriente de fase, tensión de fase, partido por la impedancia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende por acá? ¿Sí? Cualquier cosa me la pregunto. Claro, sí. Sí, no tenía dudas que el tema que se construyó lo que iba a decir porque ¿Cómo? ¿Cómo? entiéndenos. No, es que hay varios sitios que tienen los mismos valores, como te puso casi todas las mismas impedancias. Pero no son divididos por la impedancia porque no puede ser este porque es del 8-3. Sí, es que no es que la única impedancia que conocía era esa. No, fíjense si hasta yo me maría la primera vez que lo vi en la punta de no, usa la misma impedancia y El mismo motor. Claro, es que tiene sentido. ¿Por qué? Porque como tiene el valor ya, entonces para no cambiar la cuestión, pues, no sé, en realidad sí, no sé. Porque en el fondo, una vez que uno aprendió esto ya, el resto de repetirlo
No, si eso no va a cambiar, ¿ya? Porque la conexión chanfle va a ser siempre así, y la estrella va a ser siempre así, y por eso digo, yo lo veo más fácil así, o sea, acordarme que tengo que calcular la corriente que es la carga en el fondo, da lo mismo si está conectada aquí o allá. El único cuidado, como dije, que si está en triángulo, acordarme que, estos son los mismos terminales de acá, por lo tanto, la tensión aquí es la misma que está acá, punto. Además, en los vértices es un nodo principal, entonces sí o sí tengo que sumar corriente. Y si sumo corriente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si las cargas están equilibradas, entonces la corriente en línea tiene que ser más grande y ser raíz de 3 veces la corriente de fase. Listo, eso es todo lo que tengo que hacer. Profesor, ¿Sí? ¿vamos a ver también un circuito de desequilibrio? Sí, pero tampoco no tiene mucho chiste. Porque es es lo mismo, si lo único que ya no se pierde de fase de los 120 grados las corrientes, ¿sí? Y no se cumple que la corriente sea raíz de 3 veces. ¿Sí? Pero en realidad podríamos decir que este es un caso particular del otro, ¿no? Es que las tres cargas son iguales. No, pues no. ¿Sí? No. ¿Sí? Vamos a detallar, estoy con neutro, sin neutro, equilibrado, desequilibrado. En realidad, yo cuando hago circuito lo hago de la forma más general posible. Y no confundirse, los otros son casos particulares. ¿No? Si uno aprende el caso general, el resto lo hace fácil. Pero si yo aprendo algunos casos particulares, y que esta fórmula es para esto, que esta fórmula es para lo otro, que esta fórmula es para lo otro, me lleno de fórmulas y esa cuestión no sirve para nada. Lo importante es que tengo que saber nomás cuál es el orden que tiene esto. Eso es lo que tengo que grabarme. Y la referencia, pum, listo. Y saber que las otras están desfasadas 30 grados, listo. Por eso, da lo mismo lo que me preguntan ahí. Que esté equilibrado o no. Para las corrientes aplico lo mismo. La única diferencia, por supuesto, es que si las impedancias no son las mismas, obviamente las corrientes no van a ser las mismas. Sí, claro, ¿cierto? Y cuando calcule las corrientes de línea, por supuesto, van a ser distintas. Y si las corrientes son distintas, entonces las potencias también van a ser distintas. Eso es lo mismo. ¿Ya? Entonces, un par de problemas que haga uno con esto, en realidad ya está el procedimiento igual, siempre lo mismo. ¿Ya? Igual a ellos, las potencias, etc. Ya. Bueno, las corrientes de línea, entonces, ¿cierto? Yo lo voy a rehacer en la forma extensa aquí. Corriente entonces de línea. ¿Ya? De línea. ¿Ya? Entonces vamos a tomar la misma definición que dijimos acá. ¿Cierto? Aquí la corriente que entra, I sub A, corriente de línea, va a ser igual a qué cosa? A la I sub B menos la otra. ¿Cierto? Acuérdense que les dije yo siempre, yo considero la corriente de izquierda a derecha siempre, entrando aquí. Entrando y esta baja. Y la otra en este caso sube, por lo tanto, si esta baja tiene el mismo sentido. O sea, sería I sub A igual a I sub AB menos CA. ¿Ya? Entonces, corriente de línea A, ¿cierto? Va a ser igual. La corriente que baja, ¿cierto? Que es la corriente AB menos la otra porque va en sentido contrario, ¿cierto? Y CA. ¿Ya? Entonces, esta corriente, por supuesto, aquí si uno las pasa, la voy a poner aquí en el ladito, ¿no? Si las pasa a la forma rectangular, esto da 60.8 menos J 45.6. La otra daba menos 69.89 menos J 29.85. Y la otra de acá daba 9.09 más J 75.45. Todas, por supuesto, amperes, etc. ¿Ya? Entonces aquí lo único que hacemos es reemplazamos, ¿no? ¿Cierto? Y eso entonces nos va a dar los 60.8 dije. Menos J 45.6. ¿Cierto? Esa es la corriente I sub AB menos la otra, que la AB, la CA, ¿cierto? Y eso entonces era 9.09 más J 75.45. ¿Ya? Y eso nos da entonces 51.71 menos J 121.05.
ya, estos son amperes, por supuesto, y eso entonces su forma polar nos da 131.61 con ángulo de 173.3 amperes. ¿Ya? Perdón, aquí me equivoqué, le salté el ángulo, este es el menos 66. Menos 66.87. Ahí sí, eso sí. ¿Ya? Eso sí. Este es un 131.63 con ángulo de menos 66.87. Ya, aquí fíjense que basta con que yo calculara esa, ¿ya? Y la otra, todas las de Faso, 120, porque como están las cargas equilibradas, los módulos no van a cambiar. O sea, la corriente de línea y su A, y su B, y su C tienen el mismo módulo. Lo único que la hace distinta es el ángulo. ¿Ya? Por lo tanto, ya determiné el de la línea A. ¿Ya? Entonces, con esta, yo desfaso 120 grados esta, o sea, le resto 120 y obtengo la corriente de I por B. Vuelvo a restar 120 y obtengo la otra. Listo. ¿Ya? Pero yo aquí lo voy a hacer para que ustedes me crean que se cumple, ¿no? Y sub B entonces va a ser I sub B, ¿cierto? Esta. ¿Ya? Va a ser IBC, porque esa va de izquierda a derecha en el mismo sentido de esta, ¿cierto? En el mismo sentido, ¿ya? Menos la otra. ¿Ya? Entonces va a ser la corriente IBC, dije. Todos son fasores, aquí no le puse el globito, todos son fasores, ¿sí? ¿Ya? Menos entonces la otra, ¿no es cierto? Que era la AB, ¿cierto? AB. Lo mismo entonces. ¿Ya? Esta será entonces los menos 69.89 menos J29.85 menos la I sub AB que eran 60.8 menos J45.6. Y eso nos da menos 130.69 más J15.75, estos son amperes, y eso nos da entonces 131.63 con ángulo de 173.3. Es el que había puesto el anterior, me había adelantado. O sea, si yo le resto 120 a ese, ¿no es cierto? Me va a dar, por supuesto, un ángulo más grande, pero acuérdense que lo puedo pasar al lado positivo sumando 360 grados, que es el 173. ¿Ya? Por eso lo puse así. Acuérdense que dijimos, siempre se acostumbra a poner en el ángulo más pequeño. ¿Ya? Pero da lo mismo. ¿Ya? Y finalmente la corriente IC, ¿cierto? IC, entramos por aquí, estamos llegando aquí, ¿cierto? En ese sentido. Entonces será ICA menos BC, ¿cierto? Pero entonces la corriente ICA, ¿cierto? Menos la corriente BC. ¿Ya? Y eso será entonces los 9.09 más J75.15 menos 69.89 menos J29.85. ¿Ya? Y eso nos da entonces, en la forma rectangular, nos da entonces 78.98 más J105.3. Y eso en su forma polar nos da 131.63 con ángulo de 53.3. Bueno, esas son las corrientes que hemos dibujado el otro día, está en el apunte del gráfico y no lo vamos a hacer otra vez para no perder más tiempo, pero son las que ya habíamos dibujado, ¿cierto? ¿Se fijan? Tienen el mismo valor, el módulo, y los ángulos están desfasados 120 grados cada uno. Dado entonces que las cargas son las mismas, ¿ya? O sea, una carga equilibrada, ¿ya? Ya. Como son las cargas equilibradas, ¿ya? Se puede entonces hacer una transformación, transformando entonces el triángulo a una estrella. ¿Ya? Esta forma particular, válido solo para carga
equilibrada. En el apunte igual hay una expresiones que permiten hacerlo para cualquier otro que no sea equilibrado. En realidad, más allá de ser engorrosa esa cuestión, en realidad no vale mucho la pena perder tiempo con eso, ¿no? Igual están en la apunte, ¿ya? Pero como digo, la generalidad de los problemas que realmente, para la redundancia, son cargas equilibradas, ¿ya? O si son desequilibradas, se trabajan en forma directa nomás, sin hacer transformaciones, ¿ya? Pero aquí se hace solamente, yo lo voy a hacer para que vean que funciona, digamos, y que operan, ¿cierto? Pero para el caso particular en que son equilibrados. Entonces, la idea básicamente es que esto se demuestra, como dije en el texto, están todas las expresiones, yo no voy a meterle a mostrar eso porque no es que sea tan engorroso, pero no vale mucho la pena como licencia. En que entonces, si yo tengo esas cargas en triángulo, eso lo voy a pasar, ¿no es cierto?, a una estrella, ¿ya? Entonces yo voy a dibujar como una estrella, ¿ya? Ahí, ¿cierto? La misma línea, por supuesto. Acuérdense que el equivalente, podríamos decirlo, es desde el punto de vista donde está conectado aquí, ¿no es cierto? Igual que todos los sujetos equivalentes que ustedes han visto ya, ¿cierto? No me altera lo que yo tengo para atrás, ¿cierto? De aquí para allá hago la transformación. Lo que está alimentando sigue siendo lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, las corrientes que deben calcularse son las mismas también, ya no pueden ser distintas, ¿ya? No, en el fondo, por algo se llama circuito equivalente, porque si no, si me produjera otras corrientes, entonces quiere decir que no sería equivalente, ¿ya? Desde el punto de vista de las potencias, que también se pueden calcular, por supuesto, lo mismo, ¿cierto? Tienen que demandar la misma potencia, en este caso, al sistema trifásico, o a la fuente, según sea el caso, ¿ya? Entonces aquí, simplemente, la expresión me dice que, ¿no es cierto? Bueno, aquí van teniendo el orden, este sería ZA, este sería el ZB, este sería el ZC. Me dice simplemente, ¿no es cierto?, que en general la impedancia en la estrella, ¿ya?, se puede calcular como el equivalente del Z en el triángulo dividido por 3, ¿ya? Entonces, eso simplemente, ¿no es cierto?, tomó el valor de la impedancia que está allá, que era 5,3687. 5,3687, otra vez la misma impedancia del remolque, ¿ya? Y lo dividimos por 3, y eso nos da 1,67, ¿ya? Y el mismo ángulo, por supuesto. Acuérdense que solamente divido los módulos, ¿ya? Y estos son ohms, ¿ya? Entonces significa que cada impedancia de esa vale eso. O sea, esta sería, ¿no es cierto?, si lo ponemos aquí, obviamente, ¿no es cierto?, o si quieren pongamos la cámara, llenar mucho el número ahí. ZA igual ZB igual ZC igual entonces a 1,67 con 36,87 grados, y esto da en ohm. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? A ver si han callado algo lo que dije. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sí, pero antes de eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que calcular? ¿Qué tengo que calcular? La impedancia. Esto no hizo la impedancia. Si ya tengo la impedancia, La corriente. ¿Cuál corriente? Cualquiera, porque son iguales. Son iguales. Claro, pero ¿cuál fue la metódica? Fase. La de fase, claro. Y en este caso la de fase es la misma. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo calculamos las corrientes de fase? La tensión en la fase dividido por la impedancia. Lo mismo que allá, lo mismo acá, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Pero no hay que olvidar que, como dije aquí, el alimentador para atrás no cambia, ¿cierto? Si allá teníamos los 380 volts, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les dije yo? ¿Qué les dije? A ver, recuerda, ¿qué les dije? Si me dicen que sí, pero ¿por qué les dije? ¿Ah? Eso no lo dice. ¿Qué le dije?
Que no cambia, ¿cierto? La misma referencia, ¿cierto? La tensión de línea es la misma. ¿Sí? ¿Sí? Eso fue lo que dijimos. No cambia. ¿Se acuerdan? Lo mismo, aquí sigue siendo lo mismo, si eso no ha cambiado. No puedo cambiarlo. Sigo teniendo la tensión, ¿no es cierto?, etcétera, aquí la tensión. Profesor, pero la tensión de fase va a cambiar, ¿sí? Sí, claro, esa es la gracia. Tensión, PC, etcétera, etcétera. Bueno, y la otra que está entre esa lista. No quiero llenar el mono con cuchara, pero esa es la otra, entre la otra parte. ¿Y qué dijimos? Que la tensión AB, ¿cuánto era? 380. Los 380, ¿cierto? ¿Con qué más? ¿Me pasaron? 0, 120, menos 120. Correcto, ¿cierto? 0, 380 con menos 120 y la otra va a ser 380 menos 240. 380, claro, por cada 120 al tiro, que es lo mismo, etcétera. Eso no cambia, ¿ya? Pero como yo lo transformé aquí, entonces yo voy a calcular ahora, ¿no es cierto?, la tensión de fase, ¿cierto? Claro, correcto. ¿Ya? Entonces mi tensión de fase, el módulo va a ser los 380 dividido por raíz de 3, ¿cierto? Y eso me da entonces, según mis cálculos, eso me da 219.39 volts. Pregunta del millón. El ángulo es el ángulo. ¿Sí? Pero ¿qué tengo que hacer? Está claro que tengo que tener una tensión A, una tensión B y una tensión C, ¿cierto? Respecto a este punto. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, aquí tengo que tener una tensión, en el fondo está la tensión de fase. Ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? La tensión de fase está en la carga. No se olviden de eso. Esa es la clave del éxito. ¿Ya? El resto es ley de onda, y ley de El que era apunte, Lo que partieron con John, Pero yo puedo asegurar que ese apunte lo escribí yo. Eso lo puedo asegurar. Estoy fe. Los desafío a que encuentren un apunte que sea mejor que ese. Porque traté de complementar lo más que pude. Ese es el apunte que yo uso para teoría de circuito 1, que es un curso del segundo semestre de los alumnos de electrónica, pero el curso es el mismo para los eléctricos, ¿ya? En el día. ¿Ya? Y después ellos tienen otro curso de teoría de circuitos 2, que es la punta de nuestra por ahí. Y, bueno, ese es un complejo, pero esta parte es de circuitos 2 y la otra parte que yo voy a ver de Fourier también es de circuitos 2 del día. ¿Ya? Esto más la parte que dio John de resonancia, filtro, filtro, parámetro, es decir, cuadripolo en el fondo, cuadripolo, ¿ok? Están todos los parámetros. Parámetro Z, parámetro I, parámetro T, parámetro H, parámetro G, bla, bla, bla. Y lo otro era inductancia mutua. ¿Vieron inductancia mutua? No. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, esos son los materiales de redes 2. Ya, entonces, como dijo su compañero aquí, es fácil. ¿Cierto? Porque aquí está la gracia, como dije, de que sean esa la referencia. Porque todas las otras están desfasadas 30 grados, ¿cierto? Y dijimos ya que cuando tengo una estrella, entonces, ¿qué va a pasar? La tensión de fase atrasa a la de línea en 30 grados exactos. ¿Cierto? Por lo tanto, si yo tengo este y ya calculé el mundo, entonces este será 219.39. ¿Con qué ángulo? Con menos 30. Y el otro, idem, ¿cierto? Mismo módulo. ¿Cuánto el ángulo? Menos 150, ¿no? Menos 150. ¿No? Claro, es más que con eso. ¿Y el otro cuál será?
¿Cierto? 110. Son O sea, 90. 150, menos 150, menos 120 nos da menos 270, ¿cierto? Lo voy a poner aquí por primera vez, pero eso es lo mismo que yo ponga 219,39 con 90, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, borramos un poquito, pero acuérdense que, bueno, estoy aquí en el círculo, ¿cierto? De aquí, esta es mi referencia, ¿cierto? Yo digo, aquí tengo menos 90, menos 180, ¿no es cierto? Menos 120 estará por acá, aquí sí, pero ya está corrido ese en menos 150, estoy por aquí, más los 120 quedo ahí. Por lo tanto son 90 grados positivos. 90 grados positivos. Y listo, y ya con eso estamos listos, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Reemplazo nomás lo que ya hicimos, ¿cierto? Reemplazo nomás. Entonces, yo digo ahora, la corriente, por aquí le llamamos ISU, puedo llamarle ISU AB para hacer la correspondencia nomás, ¿sí? Pero en este caso, llamémosle ISU A porque el estrella es lo mismo. ¿Ya? Para no llenar tanto de. Mantengámoslo nomás como ISO A. Entonces pongamos ISO A. Es la misma, ¿cierto? Sabemos ya que la corriente de línea aquí es la misma corriente de fase. ¿Ya? Por lo tanto, si yo calculo esta corriente aquí, ya se la voy a llamar ISO A, es la misma corriente que viene de acá. Es la misma, ¿cierto? Y como yo tengo la tensión allí, entonces será la tensión en A partido por la Z en A. Y eso será entonces los 219,39 con ángulo de menos 30 dividido por la impedancia. Y esa impedancia, ¿no es cierto?, era la que calculamos, ¿cierto? O sea, era 1.67 con ángulo de 36,87. Estos son volt, estos son ohm, por tanto esto me da en amperes. Y eso me da, ¿no es cierto?, 131,37 con ángulo de menos 66,87 y estos son amperes. ¿Se fijan? O sea, me está diciendo que la corriente de la línea A es de 131,37 con menos 66,87. ¿Y qué es lo que hemos calculado aquí? Es la misma. La misma. ¿Cierto? Esta la hizo A y ahí está la corriente. ¿Ven? La misma. ¿Ven? Entonces, en realidad, yo no le veo mucho el chiste, ¿eh? ¿Para qué me hace otra cosa? Pero bueno. ¿Cuánto es útil? En el problema que yo le dejé de tarea. Que no creo que vayan eso. Nunca hacen las tareas. ¿Vale? Yo pregunto tarea, por sacar. Y en el día hago lo mismo. Y le pregunto a uno, ¿hizo la tarea? No. ¿Usted? Tampoco. Nada de esas tareas. Después le pregunto hasta, oye, si yo le estoy diciendo que le voy a pasar a cada uno. Entonces, en realidad, no pueden quejarse de lo que les pregunto porque es una tarea que tienen harto tiempo para hacerla y después la prueba y yo las pregunto. Y es un desastre después, pero a ustedes no les puede pasar eso. No, porque tenemos los apuntes. Y el chamo. Ya se esperan. ¿Está claro, cierto? Aquí, ¿está claro? ¿Sí? Es la misma, y no puede ser otra, porque tengo que decir que, como dije, no es equivalente. ¿Ya? Ahora, aquí lo mismo que dije allá, y ya tengo esto, podría calcular la otra directamente, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? A ver. Si ya tengo esa, ¿qué tendría que hacer? Cambiar el nombre. Desfasarla nomás, ¿cierto? 120 grados otra vez y tengo la misma. ¿Sí? ¿Sí? El módulo no va a cambiar, el mismo que había, todas tenían el mismo, ¿cierto? Coincide, pum. Menos 66. Si la desfaso otra vez, me va a dar menos 66 con 120, me va a dar 180 y algo, pum, ¿cierto? Pero si lo paso al otro lado, me va a dar lo que dijimos acá, ¿cierto? Los 173.
¿cierto? Positivo. El otro, pero lo mismo valor, la misma posición, mismo ángulo. ¿Ya? Pero para que complementarlo aquí lo vamos a hacer otro. Entonces aquí estará la tensión en P, entonces, dividido por el ZP, y eso va a ser la misma tensión, ¿cierto? Con el ángulo que ya dijimos aquí, 150. La misma impedancia, equivalente, ¿cierto? 2687 en ohm, y eso nos da el mismo módulo, y desfasado entonces, ¿cierto? Eso nos da, yo lo puse aquí, lo voy a poner aquí para que me crean, menos 186.87, ¿ya? Y eso por supuesto lo mismo de 131.37 con ángulo de 173.3, lo que decíamos hace un rato, ¿sí? 173.13, 173.13, ¿sí? Y finalmente la otra, B sub C partido por ZC, la misma historia, ¿cierto? Fíjate que aquí pierde tiempo uno y en realidad basta con que le desfase, ¿cierto? ¿Se entiende, sí? Ya. Entonces cuando uno estudia no pierde tiempo, y el que no estudia pierde tiempo. Esa es la gracia, ¿no? Esto sería entonces los 270, yo lo puse como 270 aquí, da lo mismo si lo ponen con los 90 como dije ya. 1.67 con 36.87 ohm, y eso nos da entonces 131.37 con ángulo de 53, ¿cierto? Miren, ahí da menos 300 y algo, ¿ya? No sé si ustedes lo pueden ahí, no. Pero da lo mismo, es lo mismo. La misma idea, ¿cierto? Me va a dar allá 53. Entonces, se comprueba que las corrientes son idénticas, ¿cierto? Esa es la conclusión. O sea, si yo transformo eso en una estrella, teniendo por supuesto los cuidados, como digo que las tensiones son las mismas que allá, no me puede cambiar. Lo que estoy cambiando es el circuito equivalente. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Este es el problema. Calculemos las potencias al tiro aquí. ¿Puedo borrar allá? Para que tengamos el circuito entero, ¿no? Y tenemos todo listo ya. Tenemos el triángulo, el tri y las potencias. Estamos listos para la borrar. ¿Cierto? Nos queda que hacer una desequilibrar, ¿no? Es una alternativa nomás, pero no cambia los conceptos que hay detrás de esto. Entonces, voy a borrar. Y eso es lo que tienen que ir ustedes afinando, ¿ya? La potencia entonces. Primero lo vamos a hacer por fase, ¿ya? Lo vamos a calcular por fase. Por fase. Entonces, si es por fase, la misma ecuación de antes, ¿cierto? Yo la pongo así, la tensión en la fase por la corriente de fase por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? Ya sabemos, ¿cierto? El ángulo de la impedancia, ¿no es cierto? En la fase donde voy a calcular. En este caso son las tres impedancias iguales, por lo tanto, en cada fase tendré el mismo factor de potencia, ¿cierto? Recuerden que el factor de potencia en este caso va a ser coseno de teta, en este caso coseno de 36.87, y eso nos da 0,8 creo. Una cosa 0,8 creo que es eso. ¿Ya se inicio? ¿Qué era? 8,683. Ya, terminemos estos cálculos y nos vamos. ¿Sí? Eso mismo de trabajar, ¿cierto? Claro, esa inversión para todo. Vamos a tener como Ya, entonces lo voy a poner así, en realidad, bueno, podría hacerlo especificando cada una de estas, en realidad, pero en este caso como son todas iguales, basta con que calcule una, ¿sí?
Cuando no son iguales, ahí sí que es conveniente que yo la identifique. Yo diga potencia en A o en B o en C, ¿cierto? Porque como no van a ser iguales, ¿cierto? E incluso más, algunas podrían ser capacitivas y otras podrían ser inductivas. Entonces no las voy a sumar directamente. Acuérdense que las potencias relativas tengo que sumar considerando el signo positivo cuando es inductivo, negativo cuando es capacitivo, ¿ya? Pero aquí son todas inductivas y son todas iguales, así que basta con que la haga una vez y el resto ya lo tenemos, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos ¿ya? ¿Cuánto sería entonces aquí la corriente? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto teníamos? En fase, pero ¿Cuánto era la corriente? ¿La tensión? ¿Cuánto era la tensión? 219,39. La potencia de la tensión de fase 219,39. ¿Cuánto era la tensión? Ahí está, profe, 219,39. ¿Nosotros ya? No, porque de Pero fase. vamos a calcularla en el circuito original. Ah, 80. Bueno, estaba hablando de ayer, perdón. Ya, Sí, pero que lo hacemos así y después vemos cómo Ya. se comparan. Ah, ¿Sí? ¿Sí? En el original, ¿cierto? Aquí. Sí, he hecho ¿Cuánto 80, serían? 380. 380, como bien decía ya su compañero. ¿Y la corriente cuánto era? ¿Cuánto era la corriente? Espera, la borré yo. Son 76. 76 ángulo de menos 36. La corriente era 76. 76. No, aquí no lleva ángulo. Ah, verdad. Acuérdense que estos son solamente valores, módulos nomás. Sí. Solamente lleva ángulo cuando calculo el S fasorial, en ningún otro caso, ¿ya? ¿Sí? Y por el coseno de 26,87 en todos los casos, que creo que es 0,8, ustedes lo confirman. Pero esto da, según mis cálculos, esto da 23,104, o sea, 23.104 watts aproximadamente. ¿Ya? Aproximadamente. ¿Ya? Por lo que lo que ustedes quieren esto lo podrían poner como 23.4 kilowatts, ¿cierto? ¿Se fijan? Bueno, en realidad, ¿cierto? Como dije, las tres son iguales, y por tanto la potencia total trifásica será 3 veces la potencia de esa, nos entrega 3 por eso que está ahí. 2.304 watts, y eso nos da 69.312 watts, ¿ya? O 69.312 kilowatts. ¿Ya? Para la potencia reactiva, la misma historia. PF por IF por el seno del ángulo ahora, ¿no es cierto? Que será entonces los 380 por los 76 y por el seno del ángulo. Y eso nos da 17, Que no van en el grupo. 328. Segundo la. Con un reloj más y termino por si acaso. ¿Ah? Se supone que el ángulo es el mismo coseno del ángulo. Ahora el seno del ángulo fijo. Pero ese era 17, que era combinado 36. ¿Se consigue un positivo? Sí, todo positivo. ¿Está todo positivo? Tremendo dato. ¿Hay algo? ¿Eso más? Sí, se cree que tiene positivo. Porque lo hice de otra manera. Sí, porque mira, allá arriba está.
Coincide con el ángulo del. Si el ángulo del que colocamos ahí es positivo o negativo, da lo mismo, ¿sí? Da lo mismo que estamos calculando los módulos. Como dije, en este caso sabemos que es inductivo, ¿cierto? Sí, porque Esto indica que es inductivo. Claro. Por lo tanto, todos los Q son positivos. ¿Ya? En realidad es cuestión de cómo quiera verlo yo, porque fíjense que si yo pongo el seno del 36, ¿cierto? Cuando yo estoy aquí, por aquí tendré 36 grados, 36.87, ¿cierto? Sí. Ya, el coseno de esto es positivo y el seno también es positivo. Claro, que negativo cambia el. No, es que nunca va a ser negativo en ese caso. Solamente Solamente va a ser negativo cuando sea capacitivo. Ahí sí. Claro, y cuando es capacitivo, ¿cierto? Yo podría poner el seno del ángulo negativo y me da negativo, pero eso yo podría no considerar el signo, pero sé que si es capacitivo, yo le agrego el signo negativo igual. ¿Sí? ¿Se entiende? sí. ¿Sí? Da lo mismo. Como jugador. O sea, no hay que ver de vista que en el plano complejo, ¿cierto? Esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. Todos los J positivos están aquí porque son los XL. J y XL, ¿cierto? Y los J y XL están aquí abajo con signo negativo. Idem para las potencias, ¿cierto? Ok. Esto va a indicar entonces que esto va a ser más QL y esto, ¿no es cierto?, va a implicar menos Q sub C. Y lo voy a dibujar ahí mismo, ¿sí? Positivo o negativo. ¿Ya? Bueno, ahí les dejo de tarea, entonces ustedes lo terminen ahí, ¿ya? Aquí pueden hacer el fasorial. Correcto. Esto será Pero igual la entonces diferencia, los 380, dice como 87 en lo negativo. ¿cierto? 380 con 0. Y aquí pongamos entonces la corriente que son 76 con 36.87, estos son amperes. Y eso entonces sí que me da 28880 con ángulo de 36.87. ¿Ya? Y esto entonces en su forma rectangular me da 3.97 más J 17.328. Ojo aquí, con esto nos vamos. Miren, esta es la forma fasorial, ¿se fijan? Ese fasorial, ¿ya? Esto es fasor. Aquí lleva ángulo, ¿se fijan? Porque B fasor y fasor conjugado. Entonces aquí tengo que tomar uno como referencia, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, yo tomé el de la primera, ¿se fijan? O sea, yo tomé 380 con 0. Por lo tanto, si tomé con 380 con 0, tengo que tomar esta corriente, la I sub A. ¿Ya? Con ese ángulo, entonces le puse aquí, ¿ya? 76, el módulo de la corriente, ¿ya? Y el ángulo entonces positivo, ¿ya? Eso entonces me da, obviamente, ¿no es cierto?, el valor, ¿cierto? El valor, ¿ya?, de la potencia, ¿no es cierto?, aparente, y si la paso a la forma rectangular, esto que está aquí entonces va a ser el P y esto que está acá va a ser el Q directamente, ¿ya? El resto después, bueno, ustedes lo pueden terminar ahí, pueden hacer el triángulo de potencia por fase, ¿cierto? Y como ven, también yo puedo calcular la potencia, ¿no es cierto? Aparente, claro, total, forma, ¿no es cierto?, sumando en cuadratura, ¿ya? Es decir, yo podría calcular allí, ¿cierto?, la potencia S trifásica, ¿cierto?, hacer raíz cuadrada de la potencia trifásica activa más la potencia reactiva tres fases al cuadrado. Tiene que dar lo mismo, ¿ya? Esto, por supuesto, en volt ampere, ¿ya?
Y como dije, todo lo demás, lo mismo. Igual que lo que dijimos allá. Ahora, si ustedes quieren, a modo de ejercicio nomás, si es que quieren, ¿ya? Pueden ahí calcular lo que yo les dije. O sea, pueden calcular las potencias activas asociadas a la parte resistiva, ¿cierto? ¿Ya? Por fase, y la parte, ¿no es cierto?, por fase, digamos, de la parte reactiva. O sea, aplicando las ecuaciones que les dije allá. O sea, por ejemplo, I cuadrado por R, I cuadrado por el J3. ¿Ya? Y después lo suman eso y tienen que hacer lo mismo. Obviamente, ¿cierto? Eso no va a cambiar. ¿Ya? Eso. ¿Ya? 86.640 la vez. ¿Cuánto? 86.000. Ah, 86.000. 86. Ah, sí, yo no lo puse aquí, pues. Sí, pues aquí igual, esto es la bola, igual esto obviamente, ¿no es cierto? El S equivale a 3 veces el S por fase. Eso lo tengo igual. Eso nos da 86, ¿correcto? 86.640. 640. Exactamente. Volt ampere. ¿Está bien? ¿Ya? Échenle un vistacito ahí al tiempo que tengan. Como ven ahí, aprovechen de estudiar tanto el triángulo como el delta. Las potencias son siempre las mismas para todos los casos. ¿Les pasé vista asistencia yo no? Correcto. ¿Ah? ¿Afirmaron? Sí. Gracias. Sí, y cualquier duda me la consultan el día miércoles. ¿Ya? Esos 86.640 es lo mismo que la. Es 3 veces esta. Pero- 3 veces la que calculamos aquí. ¿Está en el mismo resultado? Sí, claro, lo mismo. Puede variar alguna décima por ahí, por la aproximación no, claro. Pero son valores grandes, así que una décima prácticamente es despreciable. ¿Ya? Ya, entonces vayan agentando por ahí, ¿cierto? Que la segunda semana máximo de diciembre tendríamos esta prueba de la primera parte. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Ahora, chao, yo todavía no he hablado con Juan Carlos, la verdad que Juan Carlos estaba ocupado. Esta semana no. Si tuviera la posibilidad de hacer la prueba segunda después del año nuevo. Pero eso no.